Cedo la palabra ahora al comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República de Nicaragua. 10 minutos. Buenos días, queridos hermanos, queridas familias de esta Cuba, de Martín, de Fidel, de Raúl, hoy conducida por nuestro hermano presidente Miguel Díaz-Canel. Cuba, indiscutiblemente que es el mejor ejemplo de lo que significa la dignidad, la conciencia. Dignidad y conciencia dan firmeza. Dignidad y conciencia dan valor. Dignidad y conciencia apartan y entierran la cobardía. ¿Cuánta batalla ha librado Cuba desde el triunfo de la revolución? ¿Cuántas batallas había librado antes? Pero esta es una batalla sin precedentes, donde un pueblo, una nación sola con un pueblo forjado en la dignidad, en el amor a la tierra que habitan, ha sabido no solamente resistir, sino también crear, aportar desde la resistencia las más terribles agresiones que el imperialismo podía y sigue poniendo en práctica, violando los derechos humanos de todo un pueblo, cometiendo genocidio contra todo un pueblo, contra toda una nación. Y es, diría yo, la mayor herencia que nos ha dejado Fidel, y que nos da la oportunidad de reunirnos en estos días donde, con la pandemia que azota al mundo, está la otra pandemia, que es la pandemia del capitalismo salvaje, que es la pandemia del imperialismo, que levanta la bandera de la democracia y que en nombre de la democracia asesina a los pueblos, destruye naciones, destruye estados y provoca el caos. Un premio Nobel, presidente de los Estados Unidos,
el caos, desarticulando, destruyendo toda la zona del Magreb. Desintegrando al Estado libio y asesinando a un líder que promovía la unidad de África. Que promovía la unidad de nuestros pueblos. Muammar Gaddafi, asesinado a la vista de todo el mundo, con las armas de la OTAN. Entonces, oficialmente, la OTAN asesinando a un pueblo. Y en nombre de la democracia. ¿Y qué hicieron? Romper una zona de contención que amortiguaba la emigración de África hacia Europa, porque era una zona, empezando por Libia, que tenía un gran desarrollo económico y social, practicaba la justicia, promovía los derechos de la mujer, promovía la solidaridad, generaba empleo para los migrantes que venían del sur de África, buscando cómo llegar a Europa. Rompieron esa zona de seguridad y provocaron con ello una emigración masiva, ya no solamente de los ciudadanos de otras naciones de África que buscaban cómo emigrar hacia el norte, sino que también de los propios ciudadanos de los países que habían sido desintegrados, desestabilizados, destruidos. Y esa inmigración sigue ahí. Son oleadas de migrantes, miles de migrantes y miles de muertos cruzando hacia Europa. Miles de niños, de jóvenes, de familias enteras ahogadas. Y los europeos, después que provocaron esa crisis porque se sumaron a la agresión, a un acto criminal de terrorismo de Estado, ¿sí? Terrorista de Estado, la OTAN, terrorista, ¿sí? Ha practicado el terrorismo de Estado, la OTAN, con todas sus letras. Y ahí están los resultados. Y conteniendo y reprimiendo a los inmigrantes. Persecución contra la migración que ellos mismos alimentaron con sus actos de terrorismo de Estado. Una inmigración que está a la vista de todo el mundo. Y las líneas de contención armadas que se han organizado para parar la inmigración. Y aquí, en nuestra América latinoamericana y caribeña, lo que ha sido una mano de obra fundamental, vital
el crecimiento de la economía norteamericana, de los Estados Unidos de Norteamérica. Esa población migrante, que es la que va a hacer a los Estados Unidos el trabajo que ya no hacen los ciudadanos norteamericanos. Que es los que garantizan que los frutos no se descompongan y caigan podridos, sino que con sus manos van a cortar a los Estados Unidos esos frutos, que van a atender, a cuidar a los niños de familias norteamericanas, que van a cuidar, a atender a ancianos norteamericanos. Ahí está la persecución contra los inmigrantes. Y medidas cada vez más duras cuando parecía que iban a venir y se habían comprometido, porque eso tiene el imperialismo. Si en algo se caracteriza el imperialismo es en ser más mentiroso, porque predican la paz y practican la guerra, predican la paz y practican el terrorismo. Hablan contra el terrorismo y son los mayores terroristas del planeta. Y terrorismo el que han alimentado en contra de todos nuestros pueblos, en contra del pueblo cubano, en contra del pueblo de Venezuela, el pueblo bolivariano, el pueblo de Bolívar, el pueblo de Chávez, el pueblo de Nicolás. Ya Nicolás nos recordaba, nos refrescaba y podría hablarnos mucho más largo, Nicolás, sobre todos los crímenes que se han cometido y se siguen cometiendo. Como la deportación hacia los Estados Unidos de un ciudadano ya venezolano, nacionalizado venezolano, cuyo delito era estar trabajando para garantizar llevar alimentos al pueblo venezolano. Garantizar los CLAT. Y lo dicen tranquilamente. Lo acusan tranquilamente. Que ha estado sirviendo para llevar los CLAT para que se alimente el pueblo venezolano, porque de parte de los gobernantes norteamericanos habría que exterminar y rendir por hambre al pueblo venezolano, y lo han intentado de mil maneras. La forma en que han agredido a Bolivia, cuando Bolivia ha reivindicado los derechos de un pueblo, que tiene una larga historia de lucha y que al final rompió las cadenas, y cuando rompe las cadenas vienen los imperialistas y se lanzan a ponerle nuevamente las cadenas. Pero el pueblo boliviano, con sus dirigentes,
presidente Luis Arce, con el hermano Evo, con todo ese pueblo que lo hemos visto marchando en una marcha victoriosa, cuando ya están cantando victoria los enemigos de los pueblos alimentados por los imperialistas de la tierra. Y que les puedo hablar de Nicaragua, historia que ustedes bien conocen, donde simplemente porque ahí hay una ruta natural para un canal interoceánico. Claro, en Venezuela buscan el petróleo, eso está clarísimo. Y como Nicaragua está esa ruta, una ruta que desde que llegaron los conquistadores andaban buscando ese paso. Y como Nicaragua fue robada, saqueada, nuestros pueblos originarios fueron robados y saqueados por los conquistadores españoles y por los británicos que ocuparon nuestro territorio, empezó la disputa entre los dos. Hace ya cuántos siglos empezó el enfrentamiento entre británicos y españoles. Y la batalla se daba sobre el río, un río que es un canal natural que va a desembocar al lago. Y luego lo que queda es un pequeño estrecho para llegar al Océano Pacífico. Y ahí entraban las expediciones británicas, incluso una de ellas comandada por el almirante Nelson, lanzado a una acción de lucha contra el otro imperio para tratar de dominar a Nicaragua, de adueñarse de Nicaragua. Y luego los Estados Unidos, lógicamente, oponiéndose a que los europeos hicieran presencia en nuestros países. Y cuando ellos decían América para los americanos, era América para los Estados Unidos. Y veían nuestra zona como una zona de traspatio. Y es lo que explica el por qué tantas intervenciones yanquis en Nicaragua, intervenciones militares, desde los expansionistas yanquis que llegaron en los años 1854, encabezados por William Walker, que venía de los ejércitos del sur de los Estados Unidos, era un intelectual, un abogado, racista y expansionista, y con la fuerza de la superioridad tecnológica de las armas que portaba, logró nombrarse presidente de Nicaragua y ser reconocido por el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. El embajador yanqui estuvo en la toma de posesión de William Walker en Nicaragua. Y imagínense, desde aquellos tiempos, solo así se puede entender el sentimiento anti-yanqui, anti-imperialista que hay en Nicaragua. No viene de la Unión Soviética, no viene de la Revolución de Octubre, viene desde esos años. En esos años, cuando se libraban las batallas contra el expansionismo yanqui en Nicaragua, salían los primeros signos antiimperialistas que decían: muerte al yanqui de oro sediento.
muerte al vil y cobarde invasor. Ahí salían del corazón del pueblo, gente humilde, campesino, que con piedras derribaban a los soldados yanquis. Y finalmente fueron derrotados y expulsados, no sin antes el yanqui invasor haber incendiado en su retirada la ciudad de Granada, la ciudad histórica, la incendió y dejó un rótulo que decía en inglés: aquí fue Granada. Pero ahí está Granada. Aunque el yanqui la quiso hacer desaparecer, ahí está Granada. Y luego los yanquis, a raíz de la revolución liberal en nuestro país, ahí los yanquis interviniendo nuevamente. El propio gobierno de los Estados Unidos mandándole la nota al presidente de Nicaragua, José Santos Zelaya, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el Mr. Taft, la nota no. La nota no. Era el secretario de Estado, Philander Knox, donde le decía al presidente que tenía que retirarse, renunciar, y que ya iban para Nicaragua los barcos de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Y Zelaya, que había promovido una revolución realmente extraordinaria en Nicaragua, no tuvo la fortaleza para resistir y se retiró. Y un general liberal, el general Benjamín Celedón, se puso al frente de la resistencia contra las tropas yanquis y los peleles vendepatrias que acompañaban a las tropas yanquis, porque siempre tienen sus peleles, lógicamente, ahí los yanquis, y los enfrentó en diferentes combates, haciendo resistencia. Sabía que se enfrentaba a un ejército mucho más poderoso, que ya con un armamento muy superior al que tenía el ejército de Celedón. Y en el Coyotepe y la Barranca, unas lomas, unos cerros que están a la entrada de la ciudad de Masaya, ahí se había hecho fuerte la resistencia. Y ahí los coroneles yanquis que encabezaban a las tropas de intervención cercando a Celedón, le mandaban los mensajes para que se rindiera. Y Celedón no se rindió. No se rindió. Y él no era un comunista, Celedón no era un comunista. Era un hombre de ideas liberales, inspirado por la Revolución Francesa. Pero era un hombre que tenía sentido de patria. Y el propio día de su cumpleaños, 4 de octubre del año 1912, las tropas yanquis que habían desembarcado en Corinto y habían recorrido el territorio, lanzándose contra las fuerzas que resistían y que tenían cercado a Celedón, ese día Celedón cae
en combate. Y Sandino, que era un niño, narraba después, o sea, el padre de la dignidad, de la patria, realmente Benjamín Celedón. Y Sandino así lo dice en sus escritos, después cuando está enfrentando a las tropas yanquis. Él era un niño, un muchacho, y vio cuando paseaban el cadáver de Celedón los yanquis por las calles de las ciudades, de los pueblos, para infundirle el terror y desmoralizar al pueblo. Y eso lo que hizo en Sandino fue provocar un sentimiento de indignación, Y donde hay indignación es porque hay dignidad. Y Sandino se grabó bien, no hizo ningún comentario, vio, observó. Y luego cuando continuaron llegando las tropas yanquis, ocupando nuestro país por largos años, y Sandino se levantó para defender la patria, y su misión, dijo, es expulsar a los invasores. Y le decían a Sandino bandolero. Y le dijo Gabriela Mistral, admiradora de Sandino, que escribía sobre Sandino, bandolero divino. Y le llamó al ejército de Sandino el pequeño ejército loco, porque parecía cosa de locura. Un país con una pequeñísima población, unos cuantos miles de habitantes, un puñado de campesinos y obreros encabezados por Sandino, enfrentados a la mayor potencia, que allí estrenó su fuerza aérea bombardeando a las tropas sandinistas cuando cercaban una ciudad, la ciudad de Ocotal, en el norte de nuestro país, fronterizo con Honduras. La tenía cercada a Sandino, y ahí habían tropas yanquis y tropas peleles también. Entonces metieron a la aviación. ¿Qué le daba esa fortaleza a Sandino y al pequeño ejército loco de Sandino, que pudo resistir, enfrentar a los invasores, que no pudieron vencerlo, no pudieron derrotarlo, y no le quedó más camino que retirarse? Y allí, en los mismos Estados Unidos, consta en los historiales que ellos tienen que en Nicaragua fueron derrotados porque no lograron su objetivo. Y Sandino, luego que salen las tropas yanquis, Sandino dijo: hoy la lucha es más difícil porque enfrentamos a un enemigo que no estamos viendo como mirábamos a las tropas yanquis, y no hay más camino que buscar la negociación y la paz a través del diálogo. Y en la negociación y la paz a través del diálogo llegó en varias ocasiones a Managua, y sus generales le decían: no se arriesgue, general, lo van a matar, lo van a asesinar. Pero decía Sandino: no hay más alternativa que el diálogo y la negociación. Y había un presidente que se mostraba abierto al diálogo y la negociación, y ese presidente lo invitó a la última cena en
en la Casa Presidencial. Y fue Sandino a la última cena, a la Casa Presidencial. Y estaba ahí el presidente, esa casa, acompañado de su hija y de ministros, hablando maravillas de Sandino, reconociendo que el esfuerzo que están haciendo para lograr la paz. Y luego se despiden. 21 de febrero del año 1934 fue la cena fatídica. Se despiden. Y cuando Sandino va saliendo de la Casa Presidencial y va regresando a buscar la casa donde estaba alojado, ahí están los soldados de Somoza al servicio de los yanquis. Después que Somoza, días anteriores, el general Somoza, puesto por los yanquis al frente de una guardia donde habían mando yanqui, lógicamente, se tomó una foto con Sandino y lo abrazó. El beso de Judas, Judas besando a Cristo, Somoza abrazando a Sandino y diciéndole hermano, y luego asesinándolo días después. 21 de febrero de 1934. Los yanquis asesinando a Sandino. Y la intervención yanqui a través de lo que son tropas que acompañaban a la Guardia Nacional como asesores, que los entrenaban, armamento, y los yanquis manteniendo una tiranía que era reconocida como legítima, no solamente por los yanquis, sino también por los europeos. Ahí no habían derechos humanos, no existían derechos humanos para lo que fue una tiranía que cometió miles de crímenes a lo largo de más de 40 años, todo avalado por los yanquis. Y Roosevelt reuniéndose y recibiendo a Somoza. Y los mismos funcionarios asistentes de Roosevelt, conocido, reconocido oficialmente eso. Le pregunta un día a Roosevelt, bueno, ¿y por qué usted le da tanto cariño, tanta amistad a un criminal como Somoza, a un tirano como Somoza? Y la respuesta de Roosevelt fue, porque es un hijo de... Lo dijo con esas palabras, es un hijo de puta. Pero es nuestro hijo de puta. Fue la respuesta del demócrata Roosevelt. Y de ahí venimos nosotros, de esa sangre, de esas batallas, de esas luchas. Por eso es que quizá a muchos de ustedes les cuesta entender por qué somos profundamente antiimperialistas. Somos profundamente antiimperialistas. Y por muchas agresiones, ¿qué más agresiones que las que ha sufrido Nicaragua ya? ¿Qué más? Derrotamos
al último marino que habían dejado los yanquis en Nicaragua, que era Somoza, y triunfó la revolución en el 79, y vino la otra guerra que nos impusieron los yanquis. Ronald Reagan, el propio presidente de los Estados Unidos, y muchos hermanos no entienden, no quieren entender por qué tenemos esta actitud antiimperialista, no lo pueden entender. Nos impuso una guerra que provocó más de 50.000 muertes, destrucción de la economía, destrucción de escuelas, destrucción de carreteras, de puentes, de equipos de construcción que están construyendo carreteras, hospitales en las zonas del campo. Terrorismo en vivo. Desde que triunfó la revolución, que empezamos con la campaña de alfabetización y se lanzaron a asesinar alfabetizadores, fueron las primeras víctimas del terrorismo yanqui en esa nueva etapa. Y de 1979 hasta 1990 se mantuvo esa guerra. Una guerra donde el gobierno yanqui, cínico, demócrata como son, democracia y es cinismo, mentira, falsedad, terrorismo, organizó con los narcotraficantes operaciones. El gobierno de los Estados Unidos está certificado ahí en los juicios, denuncias que se hicieron y se abrieron contra un coronel norteamericano, Oliver North, que lo tenía Reagan al frente de estas operaciones. ¿Por qué? Porque había que facilitarle a los narcotraficantes sus operaciones de llevar la droga hasta los mismos Estados Unidos, a cambio de que los narcotraficantes facilitaran para la guerra recursos económicos, recursos financieros y armas para la guerra. Y eso fue un escándalo en los Estados Unidos. Y se abrió un juicio en los Estados Unidos, donde al final de cuentas, pues, como era el Estado norteamericano, como era el propio presidente Reagan, el que debería haber estado enjuiciado, procesado y detenido, pues sencillamente no pasó más. Y fuimos a la Corte Internacional de Justicia, se lo he comentado varias veces a ustedes y no me cansaré de repetirlo, a acusar a los Estados Unidos de todos los crímenes que están cometiendo contra Nicaragua. Y todos los días era una invasión. Yo recuerdo conversando con Fidel, y Fidel me decía, bueno, nosotros logramos derrotar la invasión. Y fueron en horas, una operación extraordinaria, conducida por Fidel, donde derrotaron la invasión y luego le organizaron guerrillas en las zonas del Escambray, que también las lograron. Entonces me decía Fidel, el problema que tienen ustedes es que tienen dos fronteras ahí, y ahí están las bases, y ahí están entrando todos los días los invasores. Y era una guerra de todos los días, por eso tantos muertos, tanta destrucción, tantos crímenes. Porque los yanquis instalaron bases en Costa Rica, la democrática Costa Rica, que ha sido siempre un instrumento de los yanquis. Y también establecieron bases en Honduras. Y establecieron bases en El Salvador. Incluso un gringo que fue capturado allá
cuando se derribó el avión donde estaban lanzándole armas por paracaídas a la contra, había salido de El Salvador. O sea, el tipo se lanzó con paracaídas cuando fue derribado el avión y fue luego capturado por nuestro ejército. Una historia que muchas veces hay amigos que nos dicen, pero deberían de dar algunos gestos. Porque tenemos presos a los terroristas, a los que financiaron el terrorismo y querían financiar nuevas actividades terroristas, lavando dinero enviado por los organismos de los Estados Unidos, con el cuento que financian organismos no gubernamentales, ONG. Todo eso está al descubierto, hay todo un expediente y que lo presentará en su momento la Fiscalía, el Poder Judicial, todo ese expediente. Millones de dólares, más millones, mucho más millones de los que deberían colocar los Estados Unidos para ayudarle a los pueblos, para ayudarle a las economías más frágiles que tenemos en nuestra región. Mucho más millones invertidos para la guerra. Y ahora resulta que porque están detenidos, están procesados, hay que ponerlos en libertad. Y lo dicen los europeos. Los europeos. Y lo dicen los yanquis. Los yanquis que tienen más de 400 presos ahí, acusados de haber asaltado el Congreso de los Estados Unidos. Tienen más de 400 presos. Ellos tienen derecho a hacer su justicia. Nosotros no tenemos derecho a hacer justicia. Ahí los tienen y están los procesos abiertos. Y ahí el número de muertos no tiene nada que ver con el número de muertos que provocaron en la Guarimba allá en Venezuela y el número de muertos que provocaron en Nicaragua en abril del año 2018. Fueron centenares de muertos, jóvenes que fueron asesinados, que fueron quemados y filmados por los mismos terroristas que ya se sentían que derrocaban al gobierno, y curas y obispos celebrando estos crímenes horrendos, curas grabados ahí cuando le aconsejaban a los terroristas que los cadáveres de unos compañeros que habían sido quemados los fueran a lanzar a un excusado, a esos ignoros de pompón que les llamamos, que los fueran a lanzar, dicho por el cura, dicho por los obispos, en nombre de Dios, en nombre de Dios. Y simplemente existe en Nicaragua un sistema judicial, existen leyes, y no podemos ahora, que porque los yanquis lo dicen, que porque los europeos lo dicen, los europeos se dan el derecho de meter preso a quien les da la gana.
tenemos a quien denunció, Hassan. Hassan está en prisión después de la traición de Lenín Moreno, que traicionó el principio del derecho de asilo y entregó a Hassan a la democrática Inglaterra, al gobierno de Inglaterra. Y el gobierno de Inglaterra, bueno, lo ha tenido ahí en condiciones donde corre riesgo su vida. ¿Y cuál es el delito de Hassan? Hassan no está acusado de haber puesto bomba alguna, no está acusado de haber matado a ningún gringo, ni a ningún europeo. Está acusado de haber denunciado los crímenes cometidos por el gobierno yanqui. Ese es el pecado de Hassan, decir la verdad. Y por la verdad murió Cristo. Y Hassan no ha hecho más que cumplir con un deber de denunciar esos crímenes. Y lo están esperando en los Estados Unidos. Lo están esperando. Y con ganas de meterle la pena de muerte. Porque lo consideran una traición. Es un problema de seguridad. Porque se descubrieron los crímenes de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos y otros crímenes que cometieron en sus operaciones encubiertas y descubiertas. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad los yanquis nos exigen a nosotros, le exigen a Venezuela, le exigen a Cuba, le exigen a nuestros pueblos, amenazan a otros pueblos, los chantajean a otros pueblos? Tenemos gobiernos de la región con los cuales tenemos relaciones, y no de ahora. Incluso uno de esos gobiernos, el gobierno de República Dominicana, por ejemplo. Dominicana era miembro de este proyecto. Y recuerdo cuando estaba el presidente dominicano, muy amigo. No, Danilo. Ahí se empezó a descomponer la relación. Y Danilo, hablando con compañeros nuestros en reuniones que se realizaban en Dominicana, en tanto somos miembros del Sistema de Integración Centroamericano. Luego Danilo conversaba con nuestros compañeros y con nuestros mayores decían: pero ¿cómo es posible que ustedes estén votando como disponen los yanquis, votando en contra de Nicaragua? Entonces decía: discúlpenos, díganle al comandante que nos disculpen, pero es que tenemos unas presiones tan grandes, que no nos queda más camino. Y lo mismo pasa con el actual gobierno dominicano. Igual. O sea, llegan con una bandera de soberanía dominicana, que ha sido un pueblo heroico, valiente, luchador, pero que se someten, invadidos por los yanquis dominicanos. Pero se someten. Y ahí es donde falta lo que le sobraba a Bolívar, a Martí, a Fidel,
a Chávez, a Sandino, a Morazán. ¿Qué falta? Dignidad. Este es un asunto de dignidad, de dignidad, de dignidad. Y Cuba, Venezuela, con las agresiones brutales que han sufrido y siguen sufriendo, las agresiones brutales que nosotros seguimos sufriendo, y Cuba ya con más de 60 años no demuestra cómo la dignidad hecha conciencia, hecha fortaleza, hecha valor, hecha creatividad para enfrentar las consecuencias de los actos de terrorismo económico y social, y también terrorismo que se manifiesta en crímenes. La dignidad es mucho más poderosa que la fortaleza de los imperios. Es más poderosa. Por muy grande que sea un imperio, por muy criminal que sea un imperio, solo recordar la voladura del avión donde venían los deportistas, acto de terrorismo alimentado por el imperio yanqui, organizado por el imperio yanqui. ¿Y quién los condena? ¿Dónde están las democracias europeas que han condenado en su momento el imperio yanqui? Bueno, la Corte Internacional de Justicia los condenó. Yo se los he contado a ustedes, les he comentado. Y está la demanda ahí puesta. Ellos no han querido acatarla, pero nosotros no vamos a dejar de reivindicar nuestro derecho. El ALBA, yo diría que es después del triunfo de la Revolución Cubana y esa batalla que libró Cuba a lo largo de los años, ya siguió librando. Cuando hace 17 años se instala en nuestra América latinoamericana y caribeña el ALBA, con la iniciativa creadora de Fidel y de Chávez. Es el primer paso que se da en nuestra América latina y caribeña en la dirección que habían marcado nuestros próceres en la búsqueda de la unidad desde Bolívar, y que luego retomara Sandino, hablando del supremo sueño de Bolívar, donde trabajó todo un plan para que nos uniéramos los latinoamericanos y caribeños, y se los envió desde las montañas a los presidentes que estaban reunidos en esa ocasión. No hay una reunión de presidentes, lógicamente. Era una decisión que expresaba una voluntad, un sueño, y había que
tocar las puertas de la dignidad de los gobernantes latinoamericanos y caribeños. Y el ALBA logró desafiar los miedos frente a una América Latina y Caribeña que estaba aterrorizada y dominada por el imperio. Ese fue un paso realmente de valentía, valentía que le da la dignidad un agrupamiento que en ningún momento ha considerado formar un ejército. No se ha planteado formar un ejército en el ALBA, ni en Petrocaribe. No se ha planteado. ¿Para qué? No se ha planteado una sola acción para agredir a nación alguna, ni aun a aquellas que más daño nos hacen, que más crímenes cometen en nombre de la democracia. Simplemente el ALBA lo que hizo fue proponer integración, unidad, para combatir la pobreza, para acabar con el hambre, para desarrollar programas de salud, para mejorar las condiciones económicas y sociales de nuestras naciones, de nuestros pueblos, tomando en cuenta las asimetrías. Es decir, un programa lleno de justicia, de amor al prójimo, de cristianismo. Por eso, los que han atacado el ALBA, los que han agredido el ALBA y Petrocaribe, vergüenza para la humanidad, porque atacan, agreden, calumnian, difaman y buscan cómo destruir y cometen genocidio y terrorismo contra estos pueblos, simplemente porque estamos construyendo un nuevo camino, que es el que tendrá que construir la humanidad entera para que en el mundo tengamos paz, con justicia, con libertad y con dignidad. ¡Que vive el ALBA! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Fidel! Muchas gracias por sus palabras, hermano comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República de Nicaragua.